Hola hola querida gente chismosita, bienvenidos a este nuevo video en Chismes y Talks. El día de hoy les tengo la siguiente historia. Mi esposa anunció que estaba embarazada, pero no sabía que yo no puedo tener más hijos. Recientemente descubrí que mi esposa, Devani, estaba poniéndome el cuerno con mi mejor amigo, José, y lo descubrí porque resultó estar embarazada. Seguro te preguntarás, pero si está embarazada, ¿cómo puedo estar seguro? Bueno, me hice la vasectomía en mi matrimonio anterior, con eso comprobé que mi esposa ha estado metiéndose con alguien más, pues es imposible que quedara embarazada por mí. Y algunos de ustedes estarán pensando, no seas tonto, aún puedes embarazar a alguien aunque te hayas operado, pero ni siquiera lo mencionen. Hay menos de 1% de probabilidad de que yo pudiera haberla embarazado, me hice una prueba cuando me enteré del embarazo, así que ahí tienen. Para darles un poco de contexto, mi mejor amigo, José, se acaba de divorciar a inicios de este año. Él y yo hemos sido amigos cercanos desde la primaria, somos básicamente hermanos y ambos fuimos los padrinos de nuestras bodas. Fuimos juntos a la universidad y estudiamos las mismas materias, ambos terminamos trabajando en la policía e incluso en la misma unidad, así de unidos somos. La primera vez que me casé, tenía 20 años, y mi ex esposa, Teresa, era mi novia desde la preparatoria. Yo era la estrella del equipo de hockey en nuestra ciudad y tenía bastante futuro. Ella, era la clásica chica lista, linda y divertida, hija del pastor y todos la querían. Pero bueno, cuando teníamos 21 años tuvimos a nuestra hija, y cuando teníamos 24 a nuestro hijo, entre ellos dos perdimos a uno. Después de mi hijo, mi ex y yo decidimos que ya no queríamos más bebés, así que llegamos al acuerdo de que yo me haría la vasectomía, por lo que sin decirle a nadie, pues sentí que era algo muy personal. Tuve una cita rápida y en menos de una hora fui a la cirugía y regresé a casa. Tiempo después, mi ex esposa y yo empezamos a distanciarnos y decidimos separarnos. No es que ya no nos amáramos, solo que la relación había cambiado y ya no era lo mismo. Ella había empezado un negocio desde casa en cuanto los niños fueron lo suficientemente independientes, y le fue tan bien que empezó a esforzarse más para expandirse. Le invirtió demasiado tiempo y yo a mis proyectos que nos empezamos a distanciar, pero aún nos apoyábamos entre nosotros a pesar de que nuestros caminos nos estaban llevando a diferentes destinos. Mi ex y yo, aún somos excelentes amigos y nos vemos constantemente, incluso solíamos disfrutar festividades juntos. Devani y Teresa se llevaban bien e incluso a veces salían juntas y pasaban un buen rato, incluso sin mí, tenían una relación muy amigable. Y esto me lleva a José y su esposa, solíamos pasar bastante tiempo juntos y celebrábamos tanto Navidad como Año Nuevo en un solo grupo cada año, incluso íbamos a acampar constantemente todos juntos. Hacíamos muchas cosas de una manera muy unida, así que cuando pasó lo de su divorcio con su esposa, Amanda, más o menos arruinó el grupo que teníamos y todos hicimos lo que pudimos para apoyarlos en lo que necesitaran. Sin embargo, Amanda arruinó completamente a José, lo amenazó con quitarle los niños y con irse a vivir a casa de sus padres. Naturalmente, José estaba devastado cuando se enteró de su plan y trató con todo quedarse la custodia de sus hijos, pero pues así funciona la justicia, Amanda se quedó con la custodia de los niños y se mudó, llevándoselos con ella. Era muy duro verlo pasar por todo eso, su matrimonio arruinado y perder a sus hijos. Durante este tiempo, él dependió de nosotros completamente, pues debido al divorcio, tuvo que vender su casa y mudarse a la mía, al menos en lo que se recuperaba. Esto le tomó más tiempo del que me hubiera gustado. Al final, Devani tuvo la idea de renovar la cochera y convertirla en una habitación para él. Estuve de acuerdo y José estuvo muy agradecido, ayudó con el proyecto e invirtió bastante tiempo acomodándose en ella. Como sea, era un poco molesto pero quería ayudarlo en lo que pudiera. Y era lo mejor para él, quedarse en la cochera. Al menos ya no estaba tan cerca de nosotros y podíamos tener nuestro espacio y más intimidad sin preocuparnos que José nos escuchara o fuera a atraparnos haciendo algo indebido, si es que me entienden. Ahora les cuento de Devani, ella trabajaba como agente de radio en la policía y así fue como nos conocimos. Su trabajo era bastante estresante, pero pudo mantenerlo durante 2 años, actualmente es estilista y ama su trabajo. Ella y yo nos conocimos unos meses después de que mi divorcio con Teresa terminara. Tuvimos buena química y empezamos a salir, de hecho ella es 8 años mayor que yo. Desde el inicio, me dijo que ella no quería tener hijos pues disfrutaba de la vida, y vaya que lo hacía. Era muy divertida y salvaje, ambos usábamos motocicletas y salíamos juntos a cazar, era como tener otro mejor amigo, pero en mujer. Y no solo cualquier mujer, sino una que le gustaba hacer las mismas porquerías que a mí, es una explicación algo vulgar, pero espero me entiendan, ella era genial.
Tenía todo lo que a mí me gustaba en una mujer y me ofrecía lo que yo necesitaba en ese entonces, disfrutábamos de los mismos gustos y los mismos pasatiempos. Y como me había dicho que no quería tener hijos, dije, genial, no creo que sea necesario mencionarle que tuve una vasectomía, así que nunca lo hice. Sí, sé que soy una horrible persona por no decirle, pero como ella no estaba interesada en tener hijos, no creí necesario decirle que no tenía nada de qué preocuparse. Y creo que ese es suficiente contexto, ella era la mejor madrastra para mis hijos y decía que eso le bastaba. Tampoco tenía interés en casarse, pero yo sentí que era necesario, quería pasar el resto de mi vida con ella y sentí que era lo correcto, tampoco es que estuviera en contra de casarnos, pero pues no se sentía muy atraída a que lo hiciéramos. Justo por eso no se lo esperaba, y al no ser algo tan importante para ella, tuvimos una boda de jardín pequeña e íntima, con una carne asada y rodeados de nuestros seres queridos, era simplemente perfecto. Y así terminamos juntos, un poco después de que nos casáramos, José pasó por su divorcio, se mudó con nosotros y bla bla. Ahora, José y yo trabajábamos juntos, pero no en el mismo equipo, así que teníamos diferentes turnos. Devani tenía horarios muy tranquilos, por lo que tanto ella como José coincidían en ratos libres en casa solos. Al principio pensé que Devani era muy amigable y atenta, pero después de un tiempo, las cosas se empezaron a tornar raras. A veces, yo le mandaba mensajes durante el día para preguntarle cómo le estaba yendo, y me decía que había salido a comer con José, o que andaban haciendo unos recados. Al principio era como, ok, pero después empezaron a ir al cine juntos, incluso a conciertos. Y cada que yo estaba en casa, notaba cosas que me incomodaban un poco, como por ejemplo cuando estaban hablando, a veces ella ponía su mano sobre su brazo, o cuando se reía, le tocaba los bíceps. También cuando nos sentábamos a cenar, a él le servía la comida en el plato y a mí no. También lo mencionaba bastante, tipo, oh, José me contó esto, o José hizo esto, yo simplemente reaccionaba como, ok. Definitivamente empecé a sospechar, después, aunque José estuviera en la cochera, se mensajeaban hasta la madrugada, riéndose y mensajeando con él. Incluso aunque me tuviera a su lado, tratando de iniciar algo de intimidad con ella, ya sea dándole un masaje, un beso, algo que iniciara el romance, ella me rechazaba o me decía que estaba ocupada, claro, mensajeando a José. Así que solo me daba la vuelta y trataba de dormir, mientras ella seguía mensajeando como si nada. Luego, empezaron los regalitos aquí y allá, José le compró unas cosas de baño y entre ellas venía incluido un aceite para masajes, el cual una semana después, noté que había sido abierto y usado, pero no por mí. Al principio, me dije a mí mismo que tal vez ella lo había usado como loción de cuerpo o algo así, pero la cuestión es que ese aceite tenía un aroma muy peculiar, y estaba seguro de haberlo olido proviniendo de José varias veces, pero no dije nada, estaba simplemente llevando un conteo mental de estas cosas. Y llegamos al momento en que todo se vino abajo, una noche, estábamos acostados y de la nada se voltea a verme y me dice que quiere tener un bebé. Me extrañó bastante y le dije que ya habíamos hablado de eso y habíamos acordado no tener, pero me dijo que se estaba haciendo vieja y quisiera experimentar eso antes de que sea demasiado tarde. Le dije que no estaba seguro y me cuestionó bastante, yo me justifiqué diciéndole que un bebé es mucho esfuerzo. Hay que invertirles mucho tiempo y energía, y eso la hizo molestar, me dijo que no la tratara como una tonta, le volví a decir que ya habíamos hablado de eso y me dijo que solo lo habíamos mencionado, pero que no era nada seguro. Le recordé sus palabras, pues ella había dicho que era feliz teniendo hijastros, a lo cual me respondió que tenía permitido cambiar de opinión. Luego, me reclamó que no la dejaba disfrutar de ser madre, pero le aseguré que eso no tenía nada que ver. Le dije que era algo que teníamos que discutir con calma y este no era el momento correcto, me preguntó que cuándo podríamos discutirlo y le dije que me diera tiempo de pensarlo, que lo consultaría con la almohada y lo hablaríamos al día siguiente, pero eso la hizo enojarse e irse de la habitación. En ese momento no tuve el corazón de decirle de mi operación y que era físicamente imposible para mí embarazarla, al menos que fuera a operarme nuevamente y revertir la vasectomía, e incluso después de eso, no sería 100% seguro de que pudiera hacerlo. Pero había algo raro en toda la conversación, se me hacía bastante extraño que justo ahora, de la nada, quisiera tener un bebé. Ella nunca había mostrado el más mínimo interés en ser mamá antes, mi intuición estaba al rojo vivo y sabía que algo estaba pasando, así que tuve que estar en alerta y seguirle la corriente. Al día siguiente, me disculpé con ella y le dije que estaba de acuerdo, que hiciéramos un bebé, ella se emocionó bastante y hasta daba gritos de alegría, ese día terminamos intentándolo al menos 5 veces. Estuvimos así hasta que aproximadamente una semana después, ella me entregó una cajita, y dentro, venía una prueba de embarazo en positivo,
en ese momento supe que todo estaba mal, quedé estupefacto. Sabía que no era mío, y no soy un experto en el tema, pero no puedes detectar un embarazo en una semana, ¿no? No creo que funcione así, por favor corríjanme si me equivoco, pero el punto es, tenía un presentimiento y sabía que ese bebé no era mío, estaba seguro que era de José, así que empecé a vigilarlos más de cerca. Devani y yo, acordamos no decirle a nadie del embarazo aún, esperaríamos un poco, pero cuando estaba en casa, notaba a Devani y a José interactuar, varias veces lo vi desde el rabillo del ojo acariciarle el vientre, yo pretendía que no me daba cuenta, pero lo hacía constantemente y de una manera muy amorosa. Eso era todo lo que necesitaba. Unas semanas después de eso, me dijo que tenía que ir con el doctor para los primeros estudios y ver cuánto tiempo tenía de embarazo. Luego me dijo que José la iba a llevar, pues él tenía unos pendientes por la misma área, pero yo le dije que no era necesario, pediría tiempo libre en el trabajo pues yo quería estar ahí. Ella hizo una sonrisa fingida y me dijo que eso no era necesario, pero yo le dije de manera rotunda que iba a ir, pues yo era el padre y tenía que estar ahí, al final aceptó y me ofreció una débil sonrisa. Terminamos yendo juntos a la consulta y el doctor empezó a hacerle preguntas sobre el embarazo, una de ellas era si conocía la fecha de la concepción. Ella respondió con la fecha en la que lo hicimos y el doctor inició el ultrasonido. Al terminar, nos dice que Devani tiene un embarazo de 12 semanas, yo le pregunté que cómo era eso posible y volteé a verla, ella empezó a actuar muy sorprendida y le preguntó al doctor si estaba seguro. El doctor simplemente le dijo que sí, que era un milagro. Yo empecé a actuar sorprendido también, como si esta fuera la mejor noticia del mundo y todo eso, con tal de que ella no sospechara lo que hasta para el doctor era obvio. Luego regresamos a casa y yo seguía pretendiendo todo el tema, ella actuaba y decía unas tontas frases como, oh, estaba destinado a pasar, es un milagro, estoy muy emocionada, no puedo esperar, bla bla bla. Ese día terminamos intimando nuevamente y cuando acabamos, simplemente me di la vuelta y me quedé dormido. Al día siguiente yo descansaba, pero sabía que ella tenía que levantarse temprano pues tenía que hacer unos peinados para una boda. Sabía que era mi oportunidad para hacer sus maletas y cambiar los seguros en la habitación de José, era el día perfecto, pues él tampoco estaría en casa en todo el día, pues le tocaba turno completo. Y fue justo lo que hice, puse toda su ropa en maletas, las metí en la camioneta y la dejé estacionada en la calle. Luego entré a la habitación de José y guardé todas sus cosas en bolsas de basura y las aventé en la misma camioneta. Después, puse un enorme candado en la cochera para asegurarme de que no pudiera entrar. Ya en la noche, Devani llega a casa primero y vio la camioneta en la entrada. Para ese entonces ya había cambiado las cerraduras de toda la casa y había cambiado la combinación de la cochera, así me aseguraba que no entrara. Al principio se quedó algo confundida pues no podía entrar, pero luego empezó a golpear la puerta como loca. Le dije a través de la cámara de seguridad que ya no era bienvenida, terminábamos y que ese bebé no era mío, me respondió que estaba loco y empezó a llorar, haciendo una escena la cual mis vecinos empezaban a disfrutar. Desde la cámara, vi que se asomaban por la ventana de sus casas o salían a ver qué era todo ese ruido. Le respondí que ese bebé no era mío, era de José, a lo cual me respondió que estaba mal de la cabeza, ¿cómo era posible que fuera de él? Yo solo le dije que ella sabía mejor que yo cómo funcionaba eso. Luego me preguntó que cómo era posible que ese bebé no fuera mío. A lo que le respondí que había menos de 1% de probabilidad, pues me había hecho la vasectomía. En ese momento dejó de llorar y solo se quedó paralizada, dejó caer lo que traía en las manos y se puso pálida. Durante un momento no supo qué decir, pero luego empezó a balbucear excusas, a las cuales le dije que se las ahorrara, sabía que ese bebé no era mío y no quería verla nunca más, lo nuestro se había acabado. Como última buena acción, la había ayudado a guardar sus cosas en la camioneta y podía llevárselas, pero que lo hiciera rápido. Recogió su bolso y sacó su celular, era obvio que le llamaba a José, pues unos minutos más tarde llegó en su patrulla a ver qué estaba pasando. Al llegar se dio cuenta del candado en la cochera y después se dirigió a mí. Me trató de convencer de que yo estaba loco y ese bebé no podía ser suyo, era 100% mío, a lo cual le dije que le creería cuando me mostraran una prueba de paternidad. En este punto te estarás preguntando cómo ella nunca se dio cuenta de que yo me había operado y cómo nunca había quedado embarazada, pero la respuesta es obvia, ella tomaba pastillas anticonceptivas. O al menos eso es lo que ella me decía. Supuestamente en esas fechas iba a cambiar de pastillas a unas diferentes, supongo que hizo mal sus cuentas y por eso quedó embarazada de José, debió de haber tenido más cuidado. Y no solo eso, ella tenía esta cuestión contra el fluido masculino, para decirlo de manera educada.
Ella lo odiaba completamente, le daba bastante asco y nunca me permitía terminar dentro, nunca aceptaba hacerme acabar de otra manera pues de verdad odiaba verlo, no daré más detalles al respecto, pero así era la cosa. Actualización, al final terminamos divorciándonos. ¡Qué vida! Un segundo matrimonio fallido y me siento como un idiota, pero ¿qué se le puede hacer? A la mitad del divorcio José terminó haciéndose una prueba de paternidad y tuve confirmación de mis sospechas. El bebé es 100% de él, mi mejor amigo creía que simplemente iba a aceptarlo y a criarle a su hijo mientras él vivía en mi cochera, fingiendo que ayudaba a su propio hijo como el tío buena onda. Pedí favores a amigos en altos rangos en mi trabajo y conseguí que mandaran a José a otra división, en un diferente estado y en una ciudad en medio de la nada, supongo que Devani lo siguió, pues desapareció de mi vida sin dejar rastro. Mira que tratar de amarrarme de tal manera pero ser salvado por un procedimiento tan pequeño. Ay, por cierto, Teresa y yo seguimos en contacto. Ahora que nuestro grupo de amigos se redujo a solo nosotros y nuestros hijos, planeo dedicar todo el tiempo posible a ser el mejor padre que puedo para mis hijos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, si te gustó la historia te agradecería que me dejaras un like, y en caso de que tengas alguna historia similar, nos la compartieras en los comentarios. Espero verte en el siguiente video, chao chao.